La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, buenos días. Después de descartarla hace unas semanas, Alberto Núñez Feijóo amaga ahora con una moción de censura. En realidad por aquí ya hemos pasado. Basta con acudir al último verano cuando intentó su investidura. Contaba con los votos de Vox, pero no le alcanzaba. Quizás se recuerda menos, pero apeló entonces el PP a votos díscolos, digamos, del PSOE. ¿Es eso lo que plantea ahora? Y no es tanto apelar a diputados incómodos, por decir de una manera suave, con el actual escenario del Partido Socialista, sino apelar al propio Partido Socialista y al resto de formaciones políticas que tienen vocación de Estado. Esto dijo Semper en verano, luego el PP tuvo que corregir. Para una censura contaría con los votos de Vox, aunque después de decir que al partido con el que gobierna en varias comunidades le faltan los requisitos que sí tiene Giorgia Meloni, eso habría que verlo. Igualmente, le haría falta Junts, que en verano, cuando Feijóo buscaba su propia investidura, llegó a ser un partido de Estado con el que hubo contactos y del que hablaba así, de esta manera, Esteban González Pons. Más allá de las acciones que 4 personas, 5, 10, las que fueran, llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda. Fue en otra campaña, en las gallegas, cuando el PP confesó que estuvo 24 horas planteándose la amnistía y que se habría a indultar a Carles Puigdemont. Y ahora, después de la amnistía, Junts ha empezado a decir que o gobiernan ellos en Cataluña o ya veremos qué pasa con la legislatura de Pedro Sánchez. Aquí es donde coinciden precisamente los relatos de Junts y del PP. De momento lo único que sabemos es cómo acabó aquel verano, que nos tocó vivirlo de cerca, con Feijóo diciendo que si no es presidente fue porque no quiso. Si esa mayoría social se convierte en mayoría electoral y el 9 de junio mandan un mensaje, entiendo que todos los ciudadanos veremos más próximo el final del túnel. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Todas las que consideremos oportunas. ¿La que usted refiere es una herramienta? Sí. Para eso hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en ese contexto. Todas las herramientas oportunas fue lo que dijo ayer Feijóo en Antena 3 en la misma semana en que el domingo se abrirán las urnas por las elecciones europeas. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. La pregunta que se hacen en realidad mucha gente hoy dentro del PP es ¿por qué lo dijo? Sí, cunde el desconcierto y eso que Génova intentó ayer a toda costa apagar el incendio que supone criticar al gobierno por pactar con Junts, pero abrirse una moción de censura apoyada por Puigdemont. Desde el cuartel general intentaron ayer rebajar las palabras de su líder a un simple comentario y en un texto remitido a los medios el PP insistía en que su plan pasa por hacer caer a Sánchez, sí, pero en las urnas, añadiendo que Feijóo simplemente se limitó a no descartar ningún escenario. Pero lo cierto, Sastre, es que el líder del PP hace solo un mes sí descartaba tajantemente una moción de censura. Y adelanto que no le voy a presentar una moción de censura en estos momentos porque ha comprado el apoyo de sus socios con la dignidad de todos los españoles. El líder del PP decía esto antes de las catalanas. Por eso que Feijóo dejase ayer la puerta abierta a esa moción que antes descartaba, da a entender que el PP cree que Sánchez puede perder ahora el apoyo de Junts y que Feijóo planea utilizarlo a su favor. Un marco tóxico en campaña y lo vieron rápidamente en las filas del PP. De ahí que Génova se esforzase ayer por repetir una y otra vez que el camino elegido para sacar a Sánchez de la Moncloa serán las urnas y no otro. Lo vieron rápidamente también en el PSOE, donde saben que, quitando el CIS, van por detrás del PP en todas las demás encuestas y no piensan desaprovechar este giro imprevisto de Feijóo. Pero para que una moción de censura sea viable, tiene que contar con Junts. Sí, es así, como os lo cuento. No es una moción de censura, es una moción caradura. Para Vox es una moción de tortura. Y así estamos. Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues yo os lo voy a decir lo que va a suceder, hombre. Es una ficción de censura. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. ¿Creen en Ferraz que esto les puede empujar de cara a las elecciones de este domingo? Es más, piensan que ese empujoncito es ya un clásico. En las segundas semanas de campaña de Feijóo nos lo pone muy fácil, malician voces autorizadas de Ferraz, que recuerdan que si la semana pasada el líder del PP se quitó la careta con Meloni, en esta reconoce abiertamente que no le disgustarían los votos de Puigdemont. En el PSOE piensan desgastar este regalo inesperado para intentar la remontada. Pedro Sánchez. Tiene arranques de sinceridad. Hoy lo ha dicho claramente, que su propuesta es una moción de censura con Abascal y con Puigdemont. Están absolutamente desesperados.
En el fondo, creen los socialistas, esta desesperación demuestra la hipocresía del PP y que la amnistía y el normalizar a Junts le viene bien también a Feijóo. A pesar de que haya montado media docena de manifestaciones contra Puigdemont, ahora le hace una declaración de amor, tuiteaba Pachi López. Óscar Puente, por su parte, hablaba en redes de la metadura de pata que faltaba para rematar la faena y terminaba con un gracias, Alberto. Ya veremos en todo caso qué es lo que dicen las urnas el domingo, la noche electoral del domingo. Sobre la hipotética moción de censura habló ayer Santiago Abascal. La sensación que tenemos es que el Partido Popular no quiere hablar de Europa. El Partido Popular se pone a hablar de mociones de censura después de haber votado en contra de una y de haberse abstenido en otra contra este gobierno. El Partido Popular se pone a hablar de la amnistía en las elecciones europeas cuando en las elecciones catalanas no ha querido hacerlo y cuando en el Senado no ha votado lo que había que votar para boicotear el avance. La portavoz de Esquerra Republicana, Raquel Sans, dijo ayer que al PP ni agua, es su frase textual, y en Perpiñán preguntaron al candidato de Junts, que es Toni Comín, para estas europeas. El remeto al que diguin els portaveus del partit. Esta fue su escueta respuesta, que él se remite a lo que digan los portavoces de su partido, de Junts. En fin, cuando el ruido ya era tan grande ayer que desviaba la atención de la agenda de campaña que pretende instalar el PP, Núñez Feijóo trató de recuperar el timón de su propia campaña en un acto que fue en Canarias. Vimos ayer en el debate de candidatos que organizamos aquí en la serie En el País la pugna que había dentro de los bloques políticos y en este caso dentro del PP y Vox. Y fue por eso, Mariela, por lo que Feijóo recupera ahora una propuesta sobre los requisitos para acoger a personas migrantes. Sí, la fuerza de los de Abascal en las encuestas lleva al PP a tratar de cerrarse el flanco de la inmigración ilegal, al igual que sucedió en la campaña catalana cuando Feijóo vinculó ocupación con la inmigración ilegal. El líder popular endurecía ayer sus mensajes en este sentido y pedía no solo no evitar los debates que decía necesita abordar Europa, sino que quienes quieran trabajar aquí tengan que firmar un compromiso de adhesión a los valores europeos. Medidas concretas para parar la inmigración ilegal. Y por eso en esta legislatura vamos a plantear que las personas que quieran formar parte del proyecto de la Unión Europea han de adquirir un compromiso de adhesión y respeto a los valores fundacionales de Europa, como por ejemplo la igualdad entre hombres y mujeres. Eso es el compromiso que le pedimos a toda la gente que venga a trabajar a Europa. El PP Sastre no ha publicado su programa electoral, ha dado algunas líneas maestras, pero ha apostado por dar a conocer sus medidas, mitin a mitin, para tratar de ajustar sus mensajes a la evolución de las encuestas. Luego en el abierto nos vamos a preguntar qué otras medidas proponen los partidos conservadores en Europa y si van en esta línea por la que ayer apuntaba Feijóo. Por cierto, que hoy además el PP va a preguntar en el Senado cuándo piensa el Gobierno publicar la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado. En el Partido Popular creen que el Ejecutivo está retrasando dar ese paso por miedo a los efectos que pueda tener en campaña. En fin, que hay mucha tela luego en el abierto, así que os espero. David, Mariela, hasta luego. Hasta luego. Vamos ahora en directo a la frontera de Girona con Francia, donde también hoy hay convocadas las protestas de agricultores que ayer, a pocos días de esas elecciones, volvieron a organizar colectivos de agricultores. Y en la Junquera está Berta Artigas. Berta, buen día. Buen día. Aquí en el punto fronterizo entre la Junquera y el Partús todo el mundo ya está activo, ya han desayunado y han empezado, podríamos decir, las tareas de limpieza. Se están poniendo la basura en bolsas y ya han recogido las mesas y las carpas para levantar la protesta a las 10, como estaba previsto. De los 150 tractores que se concentraron aquí ayer, el primer día de protesta, aproximadamente la mitad no han dormido aquí y, por ejemplo, los 4 o 5 tractores que vinieron desde Francia se han ido todos. Los manifestantes que han dormido aquí lo han hecho dentro de tiendas de campaña o dentro de los mismos tractores y nos explicaban que han dormido bien, algunos más que otros. No, fred no, dit el tractor, dit el sac, cap problema. I a més el tractor a mi em venia a mida, o sigui que estava molt còmode. Però pràcticament no he trucat ulls jo, perquè el que estava al meu costat tota la nit ha estat roncant i zero dormir. Uno decía que había dormido muy bien dentro de su saco, o el otro que no había podido pegar ojo porque el compañero roncaba. Como decíamos, ahora recogen para irse a las 10 y que el corte dure 24 horas, tal y como estaba previsto. Nos dicen que lo quieren dejar todo limpio para demostrar que los agricultores también saben hacer protestas sin destrozos. Berta, gracias. Viene un martes con un tiempo semejante al de ayer, si acaso con menos tormentas y sobre todo, Jordi, a punto para que llegue la canícula.
La canícula, ese momento del año, ese periodo que va del 15 de julio al 15 de agosto y que se considera normalmente el momento más cálido del año. Pues bien, vamos a tener temperaturas propias a partir de mañana y hasta el domingo de esas fechas, resumiendo, en el interior de 35 a 40 grados. Pero como decías, todavía hoy el calor será más o menos soportable, un poco más que ayer, pero en definitiva calor durante gran parte de la jornada, y con esas tormentas que en un día que en general será soleado, las tormentas durante la tarde van a descargar con intensidad, menos que ayer, pero aún con intensidad en la mitad norte de Cataluña, también en el interior de Castellón y Valencia, en Castilla-La Mancha, sur de Extremadura, así como en el interior de Murcia y norte de Andalucía. Los pediatras tendrán que preguntar a los niños cuando vayan a las revisiones rutinarias por el uso que hacen de sus teléfonos para detectar si tienen o no una adicción, pues eso, al móvil o a las redes sociales. Es lo que contempla la nueva ley de protección de los menores, que va esta mañana al Consejo de Ministros y de la que luego vamos a hablar también con una profesora para que nos diga la realidad de lo que se encuentra en las aulas. Ocurre que hoy se presenta además un estudio que alerta de cómo la inmensa mayoría de profesores y de enfermeras escolares empieza a admitir que aumentan los problemas de salud mental entre los adolescentes. Adela Molina. Del empeoramiento de la salud mental alertan los profesores y lo confirman las enfermeras escolares. Un 85% de las consultadas en este estudio tiene algún estudiante diagnosticado. También las familias, más del 50%, dice conocer algún alumno con este tipo de problemas. Paloma Repila es portavoz del Sindicato de Enfermería SATSE. Las patologías diagnosticadas son muy diversas. Entre las más prevalentes el trastorno por déficit de atención, el estrés, la ansiedad, los trastornos del comportamiento, los trastornos de conducta alimentaria, de conductas adictivas, trastorno del espectro autista, así como las conductas de riesgo, autolesión e incluso intentos autolíticos. Los autores del estudio creen que en este contexto es más necesaria que nunca la presencia de la enfermera escolar, muy poco extendida en España. Pueden identificar los factores de riesgo relacionados con el inicio de conductas lesivas, de conductas adictivas y de situaciones tan desgraciadamente habituales en estas edades como son el acoso escolar, la baja autoestima o los problemas de socialización. Según datos del Consejo General de Enfermería, hay 1.200 enfermeras en centros educativos para más de 8.300.000 alumnos. Y a todo esto, Sergio, hoy la noticia vuelve a estar en las pruebas de acceso a la universidad. Porque empieza la EBAU en 9 comunidades autónomas después de que lo hiciera ayer ya en 2. Así que desde hoy habrá pruebas en todas, salvo en Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Murcia y Euskadi, donde lo hará en los próximos días. Cerca de 300.000 estudiantes se van a examinar este año, con la novedad principal de elegir entre Historia de España y Filosofía entre las materias troncales. Se mantiene, por cierto, la mayor optatividad en las preguntas que empezó con la pandemia. El viernes pasado nos adelantó aquí en Hoy por Hoy Javier Ruiz la multa récord del Ministerio de Consumo a 4 compañías aéreas que cobran por llevar equipaje de cabina o por pedir que te impriman el billete en el mismo aeropuerto. Hay tanta gente que quiere reclamar que han creado una asociación para canalizar esas quejas. Carlos Sevilla. Facu ha creado una plataforma para asesorar a quienes quieran reclamar la devolución de su dinero a las aerolíneas. La organización llama a denunciarlas ante las autoridades de consumo y también en los juzgados. Rubén Sánchez, portavoz. Que vayan a tribunales sin coste, porque no es obligatorio contratar abogado ni procurador para poner una demanda en un procedimiento verbal donde vamos a reclamar que nos devuelvan esos 70, esos 80, esos 300 euros por el equipaje de mano, sin coste y con una sentencia que directamente no se puede recurrir. Y creemos que la inmensa mayoría se van a ganar porque ahora tenemos más instrumentos que antes. La OCU también anima a denunciar y a unirse a su campaña No sin mi maleta, que abrió el pasado mes de septiembre, y a su fin también está tramitando denuncias y tiene una demanda colectiva abierta contra Volotea por abuso en sus tarifas. El mapa para entender el mundo. Estados Unidos incrementa su presión a Netanyahu para que acepte el plan de paz para Gaza, un plan que ha llevado a la ONU, pero Netanyahu Bayo se mantiene en su rechazo. Sí, el primer ministro israelí se enroca presionado por sus socios de la ultraderecha que amenazan con tumbar el gobierno si acepta la propuesta anunciada el viernes por Joe Biden, un borrador que, recordemos, promueve un alto el fuego permanente en Gaza y el intercambio de rehenes por prisioneros. Según Netanyahu, este borrador es incompleto y difiere del presentado por sus negociadores. Fue una propuesta israelí, respondía ayer el portavoz del Departamento de Estado desde Washington. Una propuesta
propuesta casi idéntica a la que jamás aceptó hace unas semanas. Washington presiona así en paralelo a palestinos e israelíes, y es que a falta de 5 meses para las presidenciales estadounidenses, a Biden le empieza a pasar factura su apoyo militar a Israel, tanto que la Casa Blanca ha promovido una resolución en el Consejo de Seguridad, o más bien ha presentado una resolución en el Consejo de Seguridad expresando su apoyo a esa propuesta de alto el fuego que ha respaldado en las últimas horas el G7. Hoy además se espera que la India formalice el resultado de las elecciones legislativas más grandes del mundo, después de 6 semanas de votaciones, 44 días en los que han votado 642 millones de personas. Todas las encuestas apuntan a que el primer ministro Narendra Modi va a obtener una amplia victoria. Eso le daría el tercer mandato consecutivo, algo que en ese país solo ha conseguido Jawaharlal Nehru, la primera persona en ocupar el cargo desde la independencia del Reino Unido. En México. Quiero agradecer las muestras de cariño y de felicitación que he recibido desde el día de ayer y en el transcurso. La presidenta electa Claudia Sheinbaum, que ya ha empezado a hablar con mandatarios de otros países, entre ellos con Pedro Sánchez, decía, y que está a unas horas de que se confirme la victoria más amplia que nunca ha conseguido un presidenta en este caso del país. Hoy termina el recuento. De confirmarse que también ha ganado el Senado y la Cámara de Diputados, podrá llevar adelante aquello que prometió López Obrador, un plan de reformas constitucionales que no necesita el voto de la oposición. Entre ellas está la reforma del Poder Judicial. Vamos en directo a Ciudad de México. Fernanda Fernández, buenos días. Hola Sastre, ¿qué tal? Mira, durante su mandato AMLO había propuesto 20 reformas a la Constitución, lo que en un momento fue un plan B negociando con la oposición, no salió adelante, así que se propuso el plan C, que como tú decías consiste en que junto con la Presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados se tenga la mayoría calificada, o sea, 2/3 de los escaños, para que estas reformas salgan adelante solo con los votos de Morena y sus socios. Antes de que AMLO finalice su mandato en octubre, quiere proponer al menos 3 reformas, una de ellas sobre la Suprema Corte de Justicia. De esto dijo en la mañanera de ayer que no es posible mantener un poder judicial que no esté al servicio del pueblo, sino de la delincuencia organizada y de los de cuello blanco. Pero esta reforma, entre otras cosas, propone que los jueces sean elegidos por el pueblo y no agrada a la oposición porque ésta teme que se rompa el sistema de pesos y contrapesos. Hay otras cuantas, como el reconocimiento a los pueblos indígenas, garantizar salud, vivienda, trabajo o becas a estudiantes, que son menos controvertidas y son reivindicaciones a problemas cultivados durante otros gobiernos a los que habrá que buscar solución de una forma u otra. Fernanda, gracias. A ustedes. Todavía tenemos tiempo para un dato turístico. España, que ha batido el récord histórico de turistas en el primer cuatrimestre del año. Edu Hernández. ¿Qué tal? Buenos días. El primer cuatrimestre ha sido de récord. Más de 23.900.000 visitantes, cifra que supera en un 14,5% la del mismo periodo del año anterior, pero que se queda ligeramente por debajo de los 25 millones que proyectaron desde Tour España y el Ministerio a principios de año. Jordi Hereu es el ministro de Industria y Turismo. Además, el gasto medio diario en abril, que revela la mejora de la calidad de la oferta, aumentó un 5,4% hasta los 183 euros por turista. Y ese gasto que se dejan aumenta un 22,6% hasta los 31.500 millones de euros. Canarias, Cataluña y Andalucía han sido las principales comunidades donde más se ha concentrado ese dinero. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.